de proyectos tecnológicos. La doctora es ingeniera en sistemas, es doctora en ingeniería en sistemas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en ingeniería también en planeación, también por la propia UNAM, en ingeniería mecánica eléctrica por la Universidad de Anáhuac, y cuenta con diversos diplomados. Es docente e investigadora en el área de ingeniería industrial y ha realizado diversas actividades tanto para el sector privado como público en el ámbito de la consultoría. De igual forma, ha estado participando en diversos programas y proyectos y en diversas publicaciones. Sin más, yo le doy la bienvenida para que ella nos haga el favor de presentar a nuestro panel del día de hoy. Nuevamente, gracias a todos por su participación en esta sesión y los invito a que nos dejen todas sus dudas y preguntas que al final estaremos leyendo vía chat. Muchísimas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias, doctora Julieta. Me gustaría que los ponentes pudieran colocar su presentación y vamos a dar inicio. Pues estamos justamente en un momento de gran cambio y esto está orientado al full stack. Esta es una plática relacionada con la demanda creciente de perfiles full stack en el mercado laboral. Me siento sumamente... Es que estoy en un cursillo que me mandaron de la escuela. Ahorita te marco, espérame. Me siento muy honrada de presentar, si pueden dar a la siguiente diapositiva, muy honrada de presentar a nuestros ponentes. Tenemos a la maestra Flor Vanessa Anguiano González. Ella es coordinadora de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos. Y por el otro lado tenemos al maestro Israel, ahí se oye como un poco de ruido, Israel Sandoval Grajeda. Él es el coordinador del programa de sitios web. Pues no quisiera robarles mucho tiempo porque la plática va a ser de gran interés para todos nosotros. Muchas gracias, Nelly. Y buenas tardes a todos. Un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de este perfil altamente demandado en todas las industrias y en muchas organizaciones que están pues en esta era digital, que están generando un gran volumen de aplicaciones y de sitios web, pero necesitan un perfil muy especializado que conozca no únicamente de temas de desarrollo sobre el backend o sobre el frontend, sino que este perfil precisamente integra todo este conocimiento de cómo poder administrar la aplicación de forma interna y también cómo desarrollar el frontend, la parte visual y también considerando pues lo que es la experiencia del usuario, que también se ha vuelto muy importante que nosotros integremos estos elementos para que nuestras aplicaciones tengan una alta usabilidad y todo esto conforme a estándares y normas que ha especificado ya desde hace muchos años la W3C a través de sus iniciativas diversas como la WIPE. Y bueno, pues este programador full stack también se espera que posea conocimientos en diseño web, en diversos lenguajes de programación o al menos en los más conocidos ya desde hace varios años. También que tenga conocimientos sobre bases de datos, sobre servidores, sobre APIs y sobre los sistemas de control de versiones, que también, pues como podemos ver aquí, tenemos una amplia gama de todos estos lenguajes de manejadores de versiones. Y por supuesto que también el conocimiento de algunos frameworks como Angular, etcétera. Y bueno, pues dentro de las capacidades que se esperan de un programador full stack es que pues tenga toda esta visión de identificar el fallo en un software, en una aplicación, ya sea en el frontend, en el backend, en la conexión hacia la base de datos, etcétera. También pues se necesita que tenga un conocimiento acerca del sistema de control de versiones, así como pueda gestionar todo el almacenamiento en la nube, ya sea que se haga de forma
infrastructure as a service, software as a service, etcétera. Y que pueda administrar los recursos en la red, así como que maneje la redundancia y la disponibilidad de los datos. Y como veíamos, pues también necesita tener un conocimiento sobre las bases de datos, ya sea relacionales o ya sean no SQL, a través también de diversas tecnologías se va a apoyar, como estas tecnologías de Mongo, etcétera. Y bueno, pues una de las capacidades adicionales que también se espera que tenga este programador full stack es que entienda, pues tenga esta visión de cómo está funcionando el negocio, cuáles son los procesos que generan y bueno, también pues diseñar este software para que ese proceso pues quede bien, bien definido y con esa aplicación pues cubra esa necesidad. Así como también pues va a tener que considerar las pruebas unitarias de calidad y también comprender todos aquellos procesos automatizados para construir las aplicaciones, para sus pruebas, para su documentación y para su despliegue. Y bueno, pues conocer los problemas de seguridad, de ciberseguridad, así como las diferentes vulnerabilidades, porque el día de hoy sabemos que esta es una necesidad sumamente preponderante debido a los ataques a los que todas las organizaciones o nosotros como usuarios nos estamos enfrentando el día de hoy y por eso también pues se vuelve un tema muy importante que él pueda considerar estas brechas de seguridad que tienen las aplicaciones o los sitios web. Y bueno, pues nosotros como universidad tenemos un observatorio que es un proyecto sumamente interesante y enriquecedor donde podemos visualizar y también como seguramente ustedes han visto en las páginas como LinkedIn o otras páginas de empleo, una de las habilidades más solicitadas actualmente es este programador full stack, este perfil que tiene todos estos conocimientos en todas estas tecnologías, herramientas y experiencia del usuario, cómputo en la nube, etcétera. Y bueno, pues también tenemos estadísticas. En el caso de México, vemos que esta es una de las posiciones que están en el segundo lugar, pero tienen un gran valor en poder generar pues todas estas aplicaciones y sitios web que cumplan con las necesidades de generar estas aplicaciones. Y bueno, pues también vemos que a nivel pues Latinoamérica, esta es una de las posiciones que ocupa un segundo lugar en cuanto a las necesidades de las industrias y de las empresas. Y en el caso del programa de la ingeniería de software y sistemas informáticos, abordamos todos los aspectos referentes a lo que son pues las tecnologías, las herramientas, los frameworks del frontend y del backend a través de asignaturas como computación en el cliente, computación en el cliente web, así como la administración de estos servicios, la virtualización y la computación en la nube y por supuesto pues el tema de la usabilidad que es parte de lo que cubre y que hace que se tenga una experiencia en el usuario que sea positiva a través de también visualizar todas estas métricas que se pueden integrar para cotejar esta experiencia del usuario, que son pues universales y que también están avaladas con estándares. Y pues en el caso de nuestro programa también cubrimos aspectos de la seguridad informática, que son también muy importantes y necesarios. Y pues ahora me gustaría cederle la palabra a mi compañero Israel, quien el día de hoy también, para complementar este perfil de full stack, nos va a hablar de las arquitecturas desacopladas y de los patrones de software, así como pues su importancia, la eficiencia, cómo se mide en el sistema web, la arquitectura híbrida, en qué consiste,
Y pues los dejo con mi compañero Israel y bueno, pues seguimos aquí pendientes. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta plática. Me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, un poco continuando con el hilo de conversación de Vanessa. Acuérdense que algunas de las características que se enuncian en el perfil de Full Stack tiene que ver con el tema de la arquitectura, ¿no? Entonces, los sistemas hoy en día son muy distintos. Cuando Julieta hablaba al inicio, en la introducción, de que uno cuando termina la carrera pasan 4 o 5 años y ya está uno desactualizado. Bueno, en la parte web esto ha sido escandaloso. O sea, si yo viera un programa o un desarrollo web de hace 4 o 5 años, la verdad es que veríamos cosas muy distintas. De hecho, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, hace 10 años no había plataformas como AWS o como Google Cloud o como Azure. Y pónganse a pensar que estas arquitecturas, bueno, estos entornos de nube, todo lo que ustedes ven, todo el front, las páginas web y todo lo que ustedes pueden acceder por el navegador, está hecho pues con desarrollo web. Y la verdad es que el desarrollo de esas páginas es muy importante. O sea, son sistemas gigantescos, ¿no? Entonces, cuando hablo de una arquitectura desacoplada, de lo que estoy hablando es de una arquitectura, primero, es en dos sentidos. Y el primero es cuando yo tengo una arquitectura que pasa a ser de un sistema on-premise, es decir, un sistema que está en mi servidor, en mi site, en mi computadora personal quizá, ¿no? A un entorno de nube. Entonces, parte de lo que las maestrías en UNIR nos permiten visualizar es justamente estos entornos arquitectónicos ya para sistemas que van más allá de solo hacer una conexión cliente-servidor, porque inclusive ahorita nosotros podemos darnos cuenta de que podría tener sistemas completamente en alguna nube o inclusive puedo tener sistemas en diferentes nubes, ¿no? Podría tener, por ejemplo, una máquina virtual en AWS con S2 y podría, por ejemplo, tener también alguna API que se conectara en Azure con Functions. Podría tener, por ejemplo, un manejo de apps con Azure, pero además poder tener un sistema de Internet de las cosas con IoT Core de AWS o inclusive manejar el tema de Kubernetes en cualquiera de las plataformas. Parte de esta gama de servicios es lo que se ve justamente en las maestrías de UNIR. Estamos trabajando sobre todo con AWS y con Azure, con las herramientas que nos permitan hacer sistemas web, primero, eficientes, porque bueno, uno de los factores que dan la eficiencia es justamente la capacidad de cómputo, pero también, por ejemplo, el rendimiento de la base de datos, el tipo de almacenamiento, la carga que hay de usuarios, etcétera. Entonces, todos esos factores son los que se deben tomar en cuenta para poder realizar una aplicación web. Es decir, hoy una aplicación web es algo mucho más grande que una aplicación quizá que antes estaba en nuestro escritorio, porque había cosas que no teníamos que ver. Es más, si nos vamos al tema de la experiencia de usuario, pues ahí podemos ver que, por ejemplo, si yo quiero hacer una aplicación web, pues entonces tengo que tomar en cuenta los diferentes tamaños de pantalla, los diferentes dispositivos, y esto no pasaba con la programación tradicional, ¿no? Entonces, el primer desacoplamiento de los sistemas sucede a nivel general cuando yo puedo colocarlos en diferentes lugares y que tengan diferentes funcionalidades, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, pues por un lado, implica que yo tenga que tener conocimiento de distintos servicios, pero después implica otra cosa. Implica que yo pueda partir el sistema a su vez. Entonces, ¿cómo lo parto? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Vane. Entonces, ¿cómo lo parto? Bueno, pues lo voy a partir a través de colocar código en diferentes lugares. Es decir, voy a colocar el código que queda de la base de datos de un lado,
la parte del negocio en otro y la parte de la interfaz en otro lugar. O los puedo colocar dos en un lado, los puedo colocar en diferentes nubes. Ya dijimos que aquí ya jugamos con esto. Bueno, pero ¿por qué se puede hacer esto? ¿Y cuál es la base teórica que a mí como programador me va a permitir tener éxito en estas implementaciones? Bueno, pues gracias a los patrones de software. Los patrones de software no son otra cosa más que piezas de código o agrupaciones de código que resuelven un problema en específico. El patrón por excelencia de las arquitecturas para web es el patrón MVC, el patrón modelo vista controlador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo voy a programar por un lado la parte, así como está el esquema que tienen ahí, yo voy a poder trabajar por un lado código de base de datos, por otro lado el código de negocio y por otro código de interfaz. ¿Esto qué me permite? Además de que me permite poderlo colocar en diferentes servidores, en diferentes entornos, poder hacer, por ejemplo, un híbrido entre un entorno on-premise y la nube. Además, me permite utilizar diferentes lenguajes de programación para un solo proyecto. Es decir, yo puedo utilizar, por ejemplo, Java para poder acceder a la base de datos, o puedo utilizar Python, puedo utilizar Golang, o puedo utilizar PHP, etcétera. Y esos lenguajes de programación me permiten realizar toda la parte del backend, ¿no? Hablando de la programación full stack. Ahora, la parte del frontend, como bien decía Vanessa, pues hay un montón de frameworks, casi todos basados en JavaScript, ¿no? Como Vue, React, Angular, ¿no? Y todo eso nos permite que nosotros podamos tener, por ejemplo, toda la parte de front aislada en un lenguaje distinto y obviamente tener nuestro propio control acerca de muchas cosas. Por ejemplo, una de las cuestiones que a lo mejor son muy sencillas, pero que normalmente no se toman tanto en cuenta, es que, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando la parte de front, toda la parte de validación, ya sea de formularios, cifrado de claves, correos correctos, etcétera, todo eso se dejó de hacer del lado del servidor. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo quiero enviar información al servidor, yo ya envío información, por ejemplo, no cifrada en el caso de una contraseña. En cambio, cuando yo utilizo por ejemplo, un framework de desarrollo de front como Angular, lo que tengo es que puedo hacer validaciones que me permiten desde el cliente, desde la máquina del usuario, mandar información cifrada, y eso obviamente pues es un aspecto de seguridad. Además, nosotros vamos a poder, por ejemplo, eficientar ciertas operaciones. Por ejemplo, algo que les explicamos en la maestría de Dirección de Ingeniería de Sitios Web es, por ejemplo, que el streaming funciona gracias a una conjunción de cómputo entre el cliente y el servidor. Es decir, a diferencia quizás de una página web, el streaming tiene mucho trabajo en el cliente. Es decir, la aplicación que ustedes tienen en su celular, en la televisión o en la computadora, hasta impresionante poder tener lo que ustedes ven como un video, como una película. No se manda ni siquiera la secuencia de imagen de la película, se manda mucho menos información. El streaming es una de las cuestiones que digamos que tiene mucha creatividad y que ha funcionado gracias a este poder de cómputo. Entonces, vamos a pasar a la diapositiva. Y bueno, en la maestría de Dirección de Sitios Web, justamente lo que buscamos es que ustedes tengan este entendimiento global de las aplicaciones web. Es decir, que ustedes empiecen a ver el tema de arquitecturas a través de la materia de servidores web. No solamente vamos a poder, digamos, generar una arquitectura o planearla, sino que hay prácticas para que ustedes den de alta un servidor web y que inclusive hagan un pequeño servidor de tipo Docker, un contenedor. Hay materias orientadas a Internet de las Cosas y justamente a los entornos de nube, para que ustedes vayan entendiendo qué servicios son los que necesitan para poder hacer un sistema web, porque obviamente si nosotros tenemos varios servicios, tenemos una amplia gama de posibilidades para hacer una configuración. Entonces, una arquitectura puede ser muy compleja o puede tener 5 o 6 servicios o 2 o 3. Eso depende mucho del problema y obviamente
de cómo quiero solucionarlo. También estamos orientados a la programación segura, es decir, no solamente desacoplamos los sistemas, sino que también hay metodologías como WASP para poder tener programación segura y justamente para no tener estos huecos. De hecho, dicen que el 60 o 70% de los huecos de seguridad son en la red, son en el código. Y finalmente, pues, la maestría nos permite orientarnos a buenas, justamente como esta de los patrones de software, los frameworks, que también están obedeciendo a patrones de software, y además la administración de proyectos web, justamente como, pues, como una necesidad que tienen, porque los proyectos dejan de ser estos proyectos grandes, ¿no? Estos proyectos que se tenían, que se movían, digamos, en ciertas etapas y que semanas o meses. Ahora los proyectos web, pues como muchos han de saber, pues obedecen a ciclos muy pequeños, ¿no? De hecho se llaman sprints y entonces estos proyectos se vuelven muy ágiles. Entonces, este es el panorama general de la maestría en Dirección e Ingeniería de Sitios Web y también un panorama general de lo que es una arquitectura desacoplada y los patrones de software como una herramienta que nos ayuda justamente a ese desacoplamiento. Y bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Vanessa e Israel. A mí me gustaría si pudieran platicarnos un poquito cuáles son las características particulares de sus programas, porque si bien el tema de Full Stack es global, hay algunos temas que pudiéramos decir que se especializan en sus maestrías. Entonces, Vanessa nos platicó un poco al respecto, pero si se pudiera precisar al respecto. Claro que sí, sí vi la pregunta de Alan y bueno, mira, Alan, no te sabría decir en este momento qué es todo lo que vas a aprender en inteligencia artificial, pero sí te puedo comentar lo que vamos a ver en la maestría de ingeniería de software, que como les mostré aquí, tiene 3 ramificaciones. Una que es la especialización en la ingeniería web, donde vamos a ver pues estos temas y como también los temas de user experience y también pues temas de virtualización y computación en la nube. Lo que es la rama de ingeniería de software, abordamos todas las diversas metodologías que existen, desde las metodologías de cascada hasta las metodologías ágiles para hacer un desarrollo de software. Vemos también metodologías para dirigir proyectos y también abordamos ahí algunos estándares internacionales de ISO para apoyar esta gestión de proyectos. Y vemos múltiples plataformas de desarrollo de software, móvil, así como pues las aplicaciones. Y por último, la ramificación de seguridad informática, pues vemos de todo lo que está relacionado a seguridad en el software, en aplicaciones online, como temas especializados de auditoría y gestión de seguridad. Es lo que te puedo comentar acerca de esta maestría. El perfil del ingeniero de software es un perfil muy demandado, el de full stack, al igual que el de web. Y bueno, pues inteligencia artificial ya complementarán después en qué se enfoca. Entonces yo no diría si esta es menos importante que otra o así. Es una rama diferente, vemos temas diferentes. No sé si contesté tu duda. Ok. Bien, entonces en cierta forma la maestría de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos está dirigido a perfiles que quieren realizar el ejercicio profesional especializado en el diseño, desarrollo e implantación de software, ¿verdad, Vanessa? La dirección de proyectos de desarrollo de software y la calidad y seguridad del software. Así es correcto. Perfecto. ¿Me ayudas con la última diapositiva? Claro que sí. Aquí está. Hola. Bueno, en el caso de la maestría en Dirección e Ingeniería de Sitios Web, digamos que hay muchas cosas en las que coincidimos con la maestría de Ingeniería de Software. Sin embargo, hay algunos puntos que sí quisiera resaltar. Por ejemplo,
una de las cosas que hacemos es justamente prácticas orientadas a la implantación de entornos. Es decir, no nada más el tema de implantar un servidor web, que es una parte necesaria para programar, sino que además, por ejemplo, puede ser un entorno de nube orientado no solo a servicios web, sino, por ejemplo, a Internet de las cosas. De hecho, en el tema de Internet de las cosas, nosotros tenemos una materia para justamente llevar proyectos de este estilo que se complementa con la parte de desarrollo de aplicaciones en Android. Entonces, con esto, nosotros digamos que utilizamos toda esta parte de desacoplamiento. Por ejemplo, el código que ustedes utilizan para hacer una API que se conecta entre dos servidores, ese mismo código se puede utilizar para hacer una app. Entonces, digamos que el tema del desacoplamiento y de los patrones de software en esta maestría es muy importante. Y la otra cuestión que me parece que es bien interesante en esta maestría es la parte de los lenguajes, porque no solamente vamos a ver lenguajes o frameworks, los lenguajes para web tienen una importancia mayor de la que nosotros pensamos. Por ejemplo, la manera en que la manera en que se factura en México, la expedición de facturas obedece a un estándar. Ese estándar están, digamos, en formato XML, pero ese estándar, la forma en que se generan las facturas, tiene que ver con una organización del lenguaje o de un metalenguaje que lo que hace es ajusta el formato de la factura para que ese XML específico. Si ustedes se van a otros documentos digitales, todos los documentos digitales obedecen a un tipo de lenguaje o a un metalenguaje que tiene que ver con, no solamente con la forma en que está configurado el documento, sino también con su permanencia o con su conservación. Porque los lenguajes web lo que han permitido es la conservación de la información. Por ejemplo, si ustedes leen una página web de 2001, la pueden leer en el navegador sin problema porque el estándar es el mismo, HTML. Pero si ustedes, por ejemplo, quieren leer un documento de Word de 1999 en un sistema como el que en un Word de ahora, les deseo mucha suerte porque seguramente no lo van a poder ni abrir. Entonces, por eso es que esta parte de web no solo es importante en el sentido del desarrollo, sino también en el entendimiento de cómo trabaja la información a través de Internet. Quizás este es uno de las joyas ocultas que tiene esta maestría. Perdona Israel. Entonces, en este sentido, los alumnos van a poner en práctica conocimientos en materia de servicios de la red informática y hay un tema que ahorita estaba viendo entre las preguntas. ¿Qué tipo de conocimientos previos requieren los posibles candidatos a ingresar a tu maestría? Ok, bueno, en el caso de la maestría en Dirección e Ingeniería de Sitios Web, lo que necesitan es haber tenido ya contacto con algún sistema web o haber egresado de una licenciatura orientada al desarrollo, una ingeniería en sistemas. Si no egresaron de una ingeniería en sistemas, hay mucha gente del área, por ejemplo, de electrónica, de mecánica, etcétera, que de repente está inmiscuido en sistemas web. A lo mejor está haciendo cosas muy básicas con PHP o a lo mejor está haciendo cosas muy sencillitas también con JavaScript. Eso sirve como experiencia porque en realidad sí llegamos con programación ya orientada y digamos las arquitecturas se van desarrollando ya de forma orientada. Entonces, tienes experiencia en algo de desarrollo web, entonces va a ser muy complicado que te puedas acoplar inmediatamente, ¿no? Perdón, para Vanessa y también para Israel. También tienen en sus materias opciones de especializaciones. ¿Nos pudieran platicar un poco al respecto? Sí, claro. Bueno, tenemos lo que son add-ons que pueden realizar los alumnos. Ya sé cuando acceden al programa, tienen los cursos de programación de Python y también los programas de soft skills, porque también es importante considerar que no solamente requieren gente que sea técnica, sino que tenga todas las habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, etcétera.
Esos cursos son al inicio de la maestría y al finalizar pueden especializarse en temas de auditorías de seguridad como ISO 27001. También pueden tomar la especialización de Project Management, de Digital Project Management, y también nuestros programas integran dentro de todas las prácticas el acceso con los programas que tenemos estudiantiles de AWS y de Azure para que puedan hacer uso de estas herramientas, y al finalizar ya su programa también podrían acceder a tener la prueba de certificación de la nube de algunas de estas dos compañías, de AWS o de Microsoft. Y entonces, pues estaríamos con esto teniendo bastantes complementos para ustedes, para todos los egresados. En el caso de la maestría en Dirección de Ingeniería de Sitios Web, al ingreso y durante la maestría también se ofrecen más o menos las mismas opciones, es decir, diplomas como el de Python, como el de SQL, la posibilidad de las certificaciones. En el caso de las especialidades, tenemos dos especialidades en el caso de esta maestría. Una es en diseño de experiencia de usuario, porque justamente si se dan cuenta, la parte de programación y la parte de arquitectura se ve muy fuertemente y solo hay una materia de experiencia de usuario. Sin embargo, esta parte se ha vuelto un factor muy importante para distinguir a un programador. Entonces, se pueden especializar en el diseño de experiencia de usuario o inclusive en otra que se llama User Experience and Research. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no solamente van a ser especialistas en experiencia de usuario, sino que además van a poder llevar proyectos orientados a mejorar la experiencia a través de un proceso de investigación, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un sistema para probar la experiencia de usuario, se realiza algo que se llama, por ejemplo, ser persona, que es justamente a quién va orientado el sistema. Y de ahí se generan fases, pues justamente orientadas a ese user persona. Y se hace una investigación, se hacen estadísticas y se lleva un proceso que me ayuda a elegir la mejor interfaz. De hecho, este tipo de cosas son las que han hecho, por ejemplo, Disney Plus o Netflix para poder mejorar continuamente sus plataformas, ¿no? Y bueno, y retornando de nuevo a nuestra plática, a nuestra sesión, ustedes hablaron en varias ocasiones de patrones. A mí me encanta todo lo que son patrones. De hecho, encuentro mucha relación con pensamiento computacional y matemático. ¿Por qué es importante los patrones en estos tópicos de Full Stack? Israel, no se te escucha, tienes puesto el micrófono. Perdón. Un patrón de software, digamos, está definido como una organización de código que resuelve un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la parte web? Bueno, la parte web, desde su nacimiento, ha presentado problemas que han sido resueltos a través de código. Entonces, cuando yo entiendo cómo funciona un patrón, entonces yo organizo mi código de mejor manera y justamente para resolver un problema en específico. Les comentaba que el ejemplo más importante es el patrón MVC. De hecho, todos los frameworks de desarrollo en front, Angular, Vue, React, etcétera, todos obedecen a este patrón de software MVC. Es decir, antes, para poder programar, yo tomaba un editor de texto y escribía. Ahora no. Ahora tengo un entorno que me dice, debes colocar tu código aquí, este otro código acá y este otro código acá. ¿Para qué? Para que el funcionamiento sea óptimo y resuelva este tipo de problemas. Si nosotros, además, otra de las cuestiones es que los patrones de software ya están probados, es decir, ya se sabe que resuelven esos problemas. Si nosotros podemos no programar con el patrón de software, pero obviamente cuando nos surja el problema, vamos a tener que utilizar algo similar. Entonces, ¿para qué inventamos el hilo negro? Aprendemos patrones de software y los utilizamos. Por ejemplo, un patrón de software muy sencillito se llama singleton.
¿Qué es lo que pasa? Que hay sistemas que quieren acceder a la base de datos y lo que hace mucha gente es crear un objeto para acceder a la base de datos, luego otro y luego otro. Sin embargo, hay un patrón de software que se llama Singleton que dice no, cuando tú tengas un objeto creado, simplemente úsalo y entonces ya valida que está creado y no lo vuelvas a crear. Y eso lo que me ayuda es que la memoria de la computadora obviamente ya no se va a saturar y además que el uso de la base de datos está mejor controlado. Entonces, la verdad es que los patrones son una herramienta, yo digo, no es una herramienta indispensable, pero es una herramienta que a mí como programador me da un plus para poder distinguirme, porque entonces puedo resolver problemas más fácilmente y a la primera. Pues, a ver, yo me siento muy contenta de que nos están acompañando Ángel, Alan, Daniel, Dulce, Manuel, muchos compañeros. Me gustaría preguntarles a Vanessa e Israel, ¿qué cambios van a tener ellos en caso de que se inscriban en alguna de sus maestrías? ¿Qué van a experimentar? ¿Cuál va a ser la experiencia verdadera de aprendizaje durante su maestría? Uy, bueno, pues realmente van a salir siendo unas personas muy preparadas y bueno, van a tener todas estas herramientas de transformación que les permitan ser muy competitivos en las industrias, en las organizaciones que están requiriendo que conozcan todas estas metodologías, todos estos frameworks, así como también pues que puedan certificarse en la nube, que es algo también muy requerido, y también en el tema de la ciberseguridad, que es pues algo muy necesario, y también pues van a poder interactuar con muchos profesores que tienen una experiencia muy grande en investigación, en las industrias, así como también pues van a poder generar una red de apoyo con sus compañeros y bueno, pues tienen todas las herramientas de la UNIR, las bibliotecas, etcétera. Entonces, pues sí van a tener contacto con todas estas herramientas, metodologías, profesores, conocimientos, etcétera. Yo quisiera complementar un poco el comentario de Vanessa, justamente orientado hacia la parte de investigación. Fíjense que cuando, bueno, yo he platicado, tengo de hecho contacto con exalumnos, porque bueno, somos profesionales de la industria y a veces hasta nos hemos encontrado de verdad físicamente. Y platicando con ellos, una de las cuestiones que les ha hecho mucho sentido es el tema de incluir materias de investigación, metodología de la investigación y trabajo final de maestría, porque justamente les permiten no solamente utilizar las tecnologías que ya existen, sino generar conocimiento que les permita soluciones más eficientes y ellos como trabajadores se pueden distinguir, porque muchos de los problemas que se resuelven en las industrias pues se pueden resolver o los puede resolver un programador, pero hay problemas muy específicos, por ejemplo, problemas de seguridad y de eficiencia que ya no están en las capacidades de un licenciado resolver y que un maestro tiene una visión más amplia y que puede ayudar, además de las herramientas que ve en la maestría, de las herramientas teóricas que existen, de toda la gama de proyectos de investigación, de libros y de todo lo que se genera a nivel académico, que lo puedan utilizar como herramienta también para poder solucionar problemas. Y entonces un maestro, si pensamos en cuál es el cambio que van a tener, es que van a tener una visión más amplia de cómo funciona la industria y además cómo poder aplicar el conocimiento existente. Hablamos del conocimiento de investigación que existe en el mundo, que es muy vasto, a los problemas que existen en su industria, en su empresa y en su trabajo. Muchísimas gracias, Israel y Vanessa. Me gustaría que nos pudieran hablar un poco del modelo educativo, pero yo creo que la especialista en estos temas es Julieta, entonces la doctora Julieta Palma. Entonces me gustaría si ella nos pudiera platicar un poco acerca del modelo.
¿Qué tal? Bueno, antes que nada, les quiero compartir, más que del modelo, nos estaban ahorita preguntando, me dicen si ya ven mi pantalla, temas de lo que es las maestrías. Nos estaban preguntando para las opciones de titulación y quiero destacar algunas cosas de nuestros programas y de las maestrías. Antes que nada, estudiar, o sea, porque nos preguntaban también de los semestres y todo. Nuestras maestrías duran 3 semestres. Como yo siempre les digo, estamos acostumbrados a que duren 2 años nuestras maestrías en México. Esto no quiere decir que le bajamos a la calidad o que les va a costar menos trabajo o que es muy sencillo y se les va a regalar el título. No, para nada. Tenemos la intensidad de una maestría con toda la calidad académica. Lo que trabajamos es precisamente que en la malla curricular se cubran todos los estándares necesarios para cumplir con las horas y con los requisitos de una maestría, de un estudio de posgrado. Por supuesto, varios nos preguntaban de las opciones de titulación, que ahora voy a mencionar, dejen terminar con esta, para que vean también, o sea, nuestras maestrías muchas son muy profesionalizantes. Esto no quiere decir que no salgan preparados para hacer investigación y que no lleven también dentro de sus asignaturas todo el perfil adecuado para poder hacer un trabajo de investigación formal como se requiere. Tenemos obviamente calidad universitaria mexicana, europea, tenemos una planta docente de mexicanos, pero también compartimos algunas de las clases magistrales que tenemos como cápsulas de contenido dentro de nuestros programas, con algunos, a veces, con profesores españoles. No hay que hacer prácticas, todos nuestros programas tienen validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, todos los exámenes son en línea, así que esto sí, ustedes en casi todo pueden estar en cualquier dispositivo, viendo ya sea clases en vivo, participando como ahora, o las pueden ver en diferido, descargar actividades o leer, en fin, pero el examen sí lo tienen que hacer en una computadora personal y en un espacio que no importa que sea en su casa o en el trabajo, pero que estén en una sala ustedes solos, porque hay un software que sí les pedimos que también activen su cámara y su audio. Entre las ventajas de hacer una maestría con nosotros está la parte también de que salen con títulos intermedios. Esto es como un diplomado. Nuestros semestres están englobados en grupos de conocimientos para que ustedes puedan tener diplomados intermedios. No tienen costos estos diplomados, o sea, es como un plus que ustedes también de alguna manera pues les motiva a seguir y a presentar ya sea a la familia, en el trabajo, para que vean cómo van avanzando gradualmente en adquirir conocimientos y competencias. Y también el doble título oficial mexicano, avalado por la Secretaría de Educación Pública o reconocido por la Secretaría de Educación Pública para que ustedes puedan obtener su cédula profesional, y un título propio, si ustedes lo requieren, otorgado por UNIR España. El título propio es un título más bien curricular, y se da por UNIR en España. A muchos les sirve porque en sus empresas, oye, qué bien que yo muestro que tengo una doble titulación. Bueno, aquí les muestro cómo es un ejemplo en el MBA. El primer semestre salen con un diplomado de administración empresarial. Aquí, bueno, ya en las maestrías les dirían qué tipo de diploma y viene en la página web para que vean con qué diplomados salen en cada semestre. Segundo en dirección de empresas, el tercero en competencias directivas, y salen con su título oficial mexicano. Hay que pagar el costo de titulación y que incluye el título y el certificado de estudios ante SEP. La cédula es un trámite que ustedes ya hacen a petición de la Secretaría de Educación Pública y esa se paga aparte y ya ustedes lo hacen cuando terminen. Y un título propio, que si en caso de que lo requieran, también tiene un costo de titulación y viene expedido por UNIR España. Entre las opciones, bueno, el modelo que les comentaba, si a alguien le interesa, estamos basados en 4 pilares fundamentales. Los materiales de estudio, o sea que ustedes tienen su guía docente, su bibliografía básica, temas, lecciones magistrales, todo, pues desde el inicio, cuando yo entro, sí está calendarizado, o sea, tú tienes fecha de inicio, fecha de término, y está calendarizado para que puedan ver
también todos sus temas, toda su bibliografía, no tengan que estar comprando material extra o que no encuentren o algo, no, todo lo tenemos. Saben cuándo son sus actividades y demás. El profesor, que como ustedes vieron, bueno, nuestros coordinadores son ejemplo de docentes de estrella que tenemos, que dan clases en vivo y en directo. Todas las clases se quedan grabadas para que si alguien no puede estar de manera síncrona y participar en todas, las pueda ver en diferido, además porque también depende de los estilos de aprendizaje que uno tiene, ¿no? Hay gente que le gusta conectarse a todo y hay personas que las van viendo más acorde a los temas que les parecen interesantes. El profesor lo tenemos dedicado hacia todas las actividades académicas exclusivamente y aprovechar la experiencia que este tiene, ¿no? En todo lo que es la parte de conocimiento, corrección de actividades, exámenes, dudas. Pero también tenemos nosotros otra figura fundamental que es el acompañamiento del estudiante y es el tutor. Desde que ustedes se matriculan con nosotros, nos vamos involucrando para que hagan, antes de iniciar su maestría, pues un diplomado en soft skills y que conozcan también a su pretutor o al tutor que les va a tocar para que se vayan familiarizando con el modelo educativo, con la plataforma. Y el tutor, como muchas veces decimos, es como un ángel de la guarda, que les apoya hasta en la planificación a veces de sus actividades, se adentra más en conocerlos de cerca para saber ustedes pues a qué se dedican, en qué trabajan y también conocer un poco cómo podemos acompañarlos en este proceso de aprendizaje y a lo largo de toda su estadía en el campus nosotros hasta que termina. Finalmente tenemos la evaluación, que actividades de evaluación continua que ya están también calendarizadas, ustedes sepan cuándo entrega y pueden agendar bien todas sus entregas y fechas de examen también al fin, como bien les decía, pues sí tenemos examen, así como estamos ahorita, se mete uno, hace su examen y lo manda. Así que si ustedes hacen todas sus evaluaciones, no tengan problema, la carga está más o menos dividida entre el 70% en lo que es evaluación continua y actividades y el resto del 30% más o menos en lo que es el examen final. Todas las asignaturas cuentan con examen final, no hay de que hay exenteo o algo. Básicamente, 5 recursos que utilizamos dentro de nuestra metodología, pues que ya estamos también, o sea, lo que es el mobile learning, la parte del microlearning, aprendizaje adaptativo, flipped classroom o aula invertida, y en algunas maestrías el método del caso. En cuestión, bueno, requisitos de acceso, aquí está la parte de maestrías, pero yo eso lo dejaría a todos aquellos que ya tienen un asesor, con gusto siguen siendo atendidos por el asesor y si no, mi compañera Karina Catalán les está escribiendo para que cualquier duda con ella lo podemos canalizar. En cuanto a las opciones de titulación que nos preguntaban, no sé si hay alguien aquí para licenciatura, si no me brinco directamente a maestría. Pueden titularse de forma directa siempre y cuando tengan alto desempeño. Es promedio mínimo de 9, que no hayan reprobado ni pospuesto ningún semestre, ni hayan tenido baja temporal y que lleven, siempre y cuando lleven también carga completa. Esta es sin costo y bueno, mucha gente que requiere más bien la maestría para aplicarlo a su ámbito profesional, no quiere decir, eso sí, no quiere decir que nunca hagan un trabajo de investigación. Todas las maestrías tienen un trabajo final de maestría que tiene que ver con la investigación, todos llevan un seminario también de investigación para que cumplan, como bien decía, en ese perfil riguroso de posgrado, ¿no? Y que sepan todas las partes básicas de un proyecto de investigación. Sin embargo, pues muchos, o sea, algunos sí se canalizarán o enfocarán más hacia también a un programa de doctorado y demás. Estas opciones son aparte del trabajo que hacen final de maestría. Entonces, si ustedes salen directo con muy buen promedio, se pueden titular esta vía de acceso. Si no cumplen con el promedio o quieren hacer también un camino hacia su doctorado, por ejemplo, o hacia el tema de investigación, según el trabajo que tengan o que ustedes deseen realizar, tienen un seminario de investigación que dura un mes, tienen la parte de hacer un proyecto aplicativo que dura más o menos 3 meses, la parte de pueden hacer su tesis también y titularse vía tesis, esta obviamente pues tiene una duración más amplia,
y se defiende ante un jurado, como se conoce, o la publicación de un artículo científico. Entonces, lo dejo esto porque mucha gente nos dice, oye, pues yo después quiero hacer un doctorado, oye, yo para conocer quiero después apostar por esto o dedicar mi proyecto a hacer una publicación o algo científica. Si hay alguna duda al respecto, pues igual aquí los invito a que nos pregunten. Y aquí están nuestros coordinadores precisamente de maestrías y del área para que podamos resolver si todavía queda alguna duda. No sé si hubiera algo que me esté dejando por ahí pendiente, alguna pregunta que yo no haya respondido, no sé si por ahí, ¿no? Bueno, yo de entrada le doy las gracias, si nos despedimos y ponemos nuestra cámara, a la doctora Nelly Rigau, a la doctora Vanessa Anguiano y al doctor Israel Sandoval, coordinadores de nuestras diversas áreas. Les agradezco también a la maestra Karina Catalán, que nos acompañó el día de hoy en la parte de vinculación y que estará atendiéndolos y dándole seguimiento a todos aquellos interesados. Los que ya cuentan con un asesor, como repito, pues seguiremos también atendiéndolos. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y quedamos siempre, como decimos, a un clic de distancia para que nos sigan. Los esperamos en más eventos o sesiones presenciales que vamos a tener y podamos enriquecer todos este conocimiento en red. Muchas gracias y buenas noches.